información. Básicamente, este año hubo un grupo de jóvenes líderes que se reunieron y estuvimos hablando de la situación que hemos estado viviendo. Y la verdad es que lo único que hemos visto es que cada año introducen nueva legislación para la reforma migratoria, pero siempre la ponen para más tarde. Hablemos de esto en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses. Y nosotros ya no queremos seguir esperando, porque en el tiempo que seguimos esperando, seguimos perdiendo a miembros de nuestras familias, a compañeros de nuestras clases, a personas que amamos en nuestras comunidades. Yo vine a este país con una familia de 15 personas y todos vivíamos en una casa de 2 habitaciones cuando llegamos. Y de esas 15 personas ahora solamente me quedan 5. Entonces yo no quiero seguir perdiendo más personas. Estoy cansado de tener que ir al aeropuerto a abrazar a mis primos y mis primas de 5 o 7 años que no entienden por qué los están sacando del país. Y tampoco quiero seguir volviendo al colegio y viendo que cada semestre se pierde más y más gente de mis clases. Entonces por eso dijimos que íbamos a hacer esta caminata, para poder traer esas historias a todas las comunidades desde Miami hasta Washington, reuniéndonos con nuestros aliados o con congregaciones y con familias afectadas por estas situaciones para poder tomar un récord de esas cosas y conectar a la comunidad. No podemos seguir sufriendo solos en nuestras casas, tenemos que hablar de nuestras historias, tenemos que tener esta lucha en público. Y entonces queremos que nos apoyen en este esfuerzo para parar las deportaciones de todas las familias y parar las deportaciones de todos los jóvenes. Y eso es algo que tenemos que demandar desde el presidente Obama ahora mismo, porque es algo que él es capaz de cambiar en este instante. Gracias. And just to be clear, solamente para ser claro, both the Fast Four families and the Trail of Dreams is beginning on January 1st. tanto la caminata de los sueños y el ayuno para nuestras familias van a empezar los dos el 1 de enero. So at the exact same time that the young people from the Trail of Our Dreams are beginning to embark to Washington, D.C., Al mismo tiempo que los chicos que van a caminar la caminata de los sueños a Washington D.C., a group of community members and family members will be embarking on a sustained indefinite fast starting on January 1st from the church. ese mismo día un grupo de miembros de Wicca y otras organizaciones van a empezar un ayuno en Homestead. Now we're not going to release the names of who's exactly walking and fasting until the day before the fasting walk. Queremos clarificar que no vamos a dar los nombres tanto los que van a caminar ni los que van a ser parte del ayuno hasta el 1 de enero. But any of the folks that spoke today are more than willing to answer questions. Pero todas las personas que hablaron hoy pueden responder preguntas en medio de comunicación. Now, next up, we want many of the people from the Trail of Dreams and from the Fast for Our Families have taken a lot of inspiration from people that came before us, taking the risk and sacrifice to fight for freedom. Tanto los que van a caminar como los que están ayunando han sido inspirados por muchas gentes antes de nosotros. One of those individuals is sitting with us today, and we're very happy to introduce Henry Petitcon. Uno de esos individuos es Henry Petitcon. How's everybody doing today? ¿Cómo estamos todos? Good. You know what? When I was first asked to come up here and speak, I really didn't know what I was going to say because I never write anything down. I just figured I'm just going to go ahead and speak from the heart. Cuando me dijeron que venga acá a hablar, realmente no había escrito nada porque siempre me gusta hablar de corazón. I remember 2 years ago when I saw a boatload of Haitian immigrants that landed at Hallandale Beach and what my thoughts were going on during that time. Me acordé hace 2 años cuando vi un grupo de haitianos que estaban llegando a la playa de Hallandale y me acordé y estaba pensando en ese momento. I sat there and wondered what was going to happen with this group of people because we know what has happened in the past. Me senté ahí y me puse a pensar qué iba a pasar con esta gente porque ya sabía lo que había pasado en el pasado. And during that time, though
I was living in this country for many years, and I could have sat there and done nothing. I realized that I couldn't afford to do nothing anymore. Y aunque he estado en este país por muchos años, en ese mismo momento me di cuenta que, aunque haya vivido acá en este país por muchos años, no podía solamente sentarme ahí y no hacer nada, tenía que hacer algo. So just like this young generation, I decided to take a stand. Como esta nueva generación, esta joven generación, decidía hacer algo y actuar. I also went on a hunger strike. Yo también hice un ayuno, 15 days. 15 días. We've also done a walk También hemos caminado from Hollandale Beach to the Broward Detention Center. de Hollandale Beach al centro de detención de Broward. So I understand the struggles that these young people are about to embark on. Así que entiendo el desafío y lo que va a hacer esta gente que va a caminar y que va a ayunar. But I offer them much respect for that. Y realmente lo respeto por eso, muchísimo. I've been asked to come up here and pass down that respect. Me han pedido que pueda pasar la antorcha a esta nueva generación. However, before I do that, I feel as though I should pass it down the proper way. Antes que haga eso, me gustaría hacerlo en una manera apropiada. The way it should have been done. La manera de que Before I even got started. la manera que tendría que haber sido hecho antes que yo empezara. So what I like to do is I like to ask that those that were in this movement before me, if they would please come up here. Me gustaría ver aquellos que han estado parte de este movimiento antes de que yo sea parte de esto, que puedan venir acá adelante al frente. That includes those that are right here on the second row. O sea, aquellos que están acá en la segunda fila. Let's give them a round of applause, please. And then, of course, I'd like to go ahead and ask those that are about to take on this movement from this point, this younger generation, to please come over here. Representatives, yes. Me gustaría ver también a representantes de aquellos que van a ayudar y aquellos que van a caminar, que por favor vengan a la frente. Include you guys right here. That's right. Anyone that's getting ready to take on this movement, the representatives, please come over here. Absolutely. This is the way this should be done. Esta es la manera que esto tiene que pasar. This right here, this candle, represents the movement. Esta vela representa el movimiento. It is not a movement of power. It is a movement of respect. No es un movimiento de poder, es un movimiento de respeto. We want to make sure that everybody understands that as this movement continues, we all need each other to take this to the next level. Queremos entender que esto va a escalar, toda la situación va a escalar el movimiento en un nuevo nivel. I've always stated that having the knowledge and the wisdom of this generation before us is important in taking it to the energy that's coming from this generation here. Es importante pasar la sabiduría de la vieja generación, se puede decir, a la nueva generación. Está acá. So I'd like to go ahead and ask that this generation pass the knowledge, wisdom, and the respect on down. My name is Jonathan Freed. I'm here today. Absolutely. We want divine illustration. It stops at any memories. We want to stop. Thank you. Now before I pass this on, Antes que pase la vela, I want to make sure you guys understand quiero que entiendan that you're not doing this alone, que no están haciendo esto solos and that it would be best for you to take on the knowledge and the wisdom of those before you in order to take your movement to this next level. La única manera que vamos a poder escalar el movimiento es que podamos absorber toda la sabiduría de la otra generación. Let me make sure I correct that in order to take our movement to the next level. Nuestro movimiento. Thank you guys. Salud. Let's give them a round of applause.